La siguiente historia cuenta la experiencia de una joven que decidió alejarse de la Ciudad de México, después de que su vida se vio afectada por una falsa acusación de hostigamiento, que propició el despido de su trabajo y una persecución pública que por poco le priva de su libertad y la hizo perderlo casi todo. Sin más, comencemos. Relato para desvelados. Bautizo siniestro. Historia escrita por Pájaro Diablo. Hoy se cumplen 5 años de que terminé mis estudios y 32 de haber nacido. No puedo quejarme, en realidad mi vida ha sido muy buena. Soy hija única de una familia de profesionistas que desde muy pequeña me inculcaron cierto culto por los libros y los estudios. Desde hace 2 años vivo en un departamento en una colonia al sur de la Ciudad de México con mi esposo, al cual lo conozco desde la primaria. Tengo un buen trabajo en la universidad más prestigiosa del país y gozo del reconocimiento de mis compañeros de trabajo y de mis estudiantes. Este día inició con la rutina de siempre. Nada interesante que contar. Sin embargo, algo extraño percibía en el ambiente cuando llegué a mi lugar de trabajo y comencé a saludar a todos mis colegas. Noté que nadie se detuvo, como era una costumbre, a platicar y sentía la mirada de la gente sobre mi persona. Imaginé que por ser mi cumpleaños debían de estar preparando alguna sorpresa. Caray, no estaba equivocada. Al entrar al aula vi que se encontraba la coordinadora del área académica junto con la responsable del departamento de jurídico esperándome. Al verme, me solicitaron las acompañara. Los estudiantes murmuraban entre sí, parecía como si todo mundo supiera lo que estaba pasando, menos yo. Salí de la universidad con el alma hecha añicos. A pesar de que sabía era inocente de las acusaciones, me sentía avergonzada. No tenía el valor de ver a la gente a los ojos. ¿Cómo era posible que ese estúpido estuviera diciendo que lo había reprobado porque no aceptó tener una cita conmigo? Y lo peor era que le creyeran, que se les olvidara la clase de estudiante que era, que en su tira de materias no tenía calificaciones que llegaran siquiera al 8. Además, yo tenía a mi pareja y sabían que estaba profundamente enamorada y me encontraba en el 3er mes de embarazo. Llegué a casa y le marqué a mis padres para explicarles lo que me había sucedido. Quería un poco de consuelo, pero del otro lado de la bocina me encontré no con la madre que en tus noches de enfermedad te curaba con su sola presencia. No, por el contrario, sus palabras me desmoronaron. Me hicieron sentir sucia. Otra vez, como cuando salí de la universidad, me sentía avergonzada. Mi padre no quiso hablar conmigo. Siempre fue así. Desinteresado, nunca confrontaba, nunca resolvía y jamás tuvo siquiera un buen consejo para mí. Lo único que decía cuando había un problema era: ya eres un adulto, tú resuelve tus problemas. Fueron tus actos los que te pusieron en esa posición, no los míos. Colgué el teléfono, me metí a bañar y esperé a que regresara Fernando, mi pareja. Horas después entró. En las manos traía un pastel que puso sobre la mesa. Me abrazó y me dijo felicidades, que era la mujer más especial del mundo y que nada nos podría separar, que con el nacimiento de nuestra hija formaríamos una linda familia. Después de comer una rebanada de pastel, le conté lo sucedido. Se hizo un silencio sepulcral. Se levantó de la mesa, fue a la cocina, dejó el plato en el fregadero y salió de la casa. No fui tras de él. Era claro que también creía en las palabras de ese chico. Nunca, pero nunca me imaginé que
que pudiera uno sentirse tan culpable siendo inocente. Pasaron 4 meses desde ese día, y cuando estaban a punto de condenarme por un crimen que no cometí, el denunciante se compadeció de mí y decidió frenar la demanda. Me salvé de las consecuencias legales, pero no me quedaba nada. No tenía amistades, mis padres no habían creído en mí, Fernando, al sentirse humillado, me abandonó, no tenía empleo y mis ahorros estaban por terminarse. Me quedaban 2 meses aproximadamente para que naciera mi hija. Por mi condición era difícil que consiguiera trabajo, así que decidí irme con mis abuelos al pueblo. Ellos vivían en una comunidad apartada en el estado de Oaxaca. Siempre habían sido muy cariñosos conmigo. Les hablé por teléfono y se mostraron contentos con la idea de que fuera para allá, que con mis estudios seguro me daban el trabajo de maestra en la escuela de la comunidad y que por el nacimiento del niño ni me preocupara, que había una clínica muy buena cerca. Sin pensarlo 2 veces hice las maletas y me fui con ellos. Yo solo quería dejar atrás esta desagradable experiencia y comenzar de nuevo en un lugar donde no me juzgaran. Ya en la terminal de autobuses, con las maletas y el boleto en la mano, vi a Fernando, que se abría paso hacia mí. Pensé, venía a pedirme que me quedara, que lo disculpara por su comportamiento, que volviéramos a intentarlo, que me amaba. Cuando llegó hasta mí, me di cuenta de que no estaba arrepentido. Lo conocía desde hacía mucho tiempo y su cara más bien mostraba enfado. Sin mirarme a los ojos me preguntó: ¿A dónde crees que llevas a mi hijo? Regrésate a tu casa. Comencé a sentir cómo la sangre llegaba a mi cabeza y sin importarme si me escuchaban o no, le grité: ahora sí es tu hijo. ¿Con qué cara te atreves a venir a exigirme que no me vaya? Tú, quien me juzgó y me trató como a una cualquiera, por el simple hecho de sentirte ofendido en tu ego de macho ridículo, porque en el fondo sabías que yo era incapaz de cometer semejante acto, pero no pudiste soportar la idea de que la gente te viera como un cornudo. No tienes ningún derecho sobre mis decisiones, así que déjanos en paz. Sabes a dónde voy y si te interesa tu hija puedes ir a verla cuando quieras. Guardé silencio y en esta ocasión fui yo quien se fue. Vivir con los abuelos me devolvió la esperanza. Me trataron muy bien. Me sentía querida y hasta consentida. El abuelo, a pesar de tener 77 años, era un hombre activo que seguía trabajando el campo. Y la abuela se encargaba de la casa, hacer la limpieza, iba al mercado, a comprar las cosas del mandado. Hacía la comida y salía un rato a platicar con sus amigas. Acostumbrábamos a cenar los 3 juntos, y yo esperaba ese momento del día con mucho gusto. El abuelo aprovechaba para contarnos historias de brujas, nahuales y demonios, que en palabras de él eran reales. En especial, me intrigaban los cuentos de brujas, porque siempre había niños de por medio, y si bien no creía en lo que contaba, no estaba de más estar preparada por si las dudas. La casa donde vivíamos no es grande. Es de 2 habitaciones, con una cocina, un baño y un cuarto de estar donde se encuentran la mesa y los sillones. En la parte trasera hay un jardín pequeño, en donde la abuela tiene sus plantas y un árbol de higos. En cada uno de los cuartos hay unas tijeras abiertas pegadas en el centro de las puertas, y debajo de las camas un recipiente con agua, que la abuela cambiaba cada 3er día. Afortunadamente no son de colgar cuadros religiosos, y los crucifijos solo se encontraban debajo de las almohadas. Mis abuelos dicen que es necesario tener todo eso, porque en el pueblo hay brujas y que son despiadadas, que es mejor estar protegidos, que en los cerros que rodean la comunidad durante las noches se ven bolas de fuego, que en ocasiones bajan
en forma de grandes aves a raptar a niños que no han sido bautizados. En general la gente del pueblo es amable y extrañamente muy adulta. Mi abuela me explicó que los jóvenes se habían ido a vivir a las ciudades y los pocos que se quedaron se van todo el día a trabajar las tierras y no vuelven hasta que ya es muy noche. Realmente mi futuro seguía siendo incierto. Ya estando con mis abuelos me di cuenta de la realidad. Por más que ahora me sintiera bien, no podría estar con ellos ni en ese lugar durante mucho tiempo. Más temprano que tarde me iría a alguna ciudad donde pudiera conseguir un buen empleo y brindarle a mi hija la posibilidad de una buena educación. Tenía que decírselos para que no se hicieran falsas expectativas. Les diría esa misma noche durante la cena. Ya en la mesa mi abuela tomó la palabra y sin pensarlo mucho me dijo: «Mija, ahora que la niña nazca, ¿qué piensas hacer? Imagino que buscarás tu camino en otra parte, fuera de este lugar, que no te ofrece mucho. Por tu abuelo y por mí no te sientas mal. Queremos lo mejor para ti y para tu niña». Era increíble lo que me estaba diciendo. Era como si me hubiera leído la mente. Bajé la mirada y le confesé que no sabía aún qué es lo que haría, pero que tenía que irme a algún lugar donde pudiera crecer profesionalmente y ofrecerle un buen futuro a mi hija. «Tienes razón», interrumpió el abuelo. «Por ahora hay que esperar a que nazca la pequeña y después veremos. Si quieres, en lo que te recuperas y buscas trabajo, nosotros podemos encargarnos de la niña». Eran unos ángeles mis dos viejitos. En cuanto nazca y me recupere, iré a la ciudad más cercana y retomaré mi profesión. Eso sí, sin descuidar a mi hija, a quien mientras esté en el trabajo, sus abuelos la cuidarán, al menos hasta que junte lo necesario para poder rentar un lugar donde vivir. Los días pasaron tranquilamente. Una mañana en la que mis abuelos no estaban en la casa, una anciana tocó la puerta y me pidió de favor que la dejara pasar, que estaba cansada y tenía mucha sed. De manera instintiva la iba a dejar entrar, cuando recordé que mis abuelos me habían hecho prometerles que nunca dejaría entrar a nadie a la casa. Me puse entre ella y la entrada. Le pedí que me esperara ahí, que en un momento regresaba. Al volver llevaba un vaso con agua y una silla para que se sentara. La viejita sonrió, bebió el agua y se fue. En el tiempo que llevaba con los abuelos nadie había entrado a la casa. Ellos me decían que generalmente las brujas eran gente cercana de la comunidad y que no podían entrar a ningún lugar en el que no hubieran sido invitadas. Por eso, la gente del pueblo no acostumbraba a invitar a nadie a sus casas. Eso cambió el día del nacimiento de mi hija. El parto estaba preparado para el 15 de julio. Ya estaba pagada la clínica y los médicos. Teníamos que irnos un día antes y quedarnos en un hotel. Todo iba conforme a lo planeado, pero el parto se adelantó 5 días y entré en labor el 10 de julio a eso de las 10 de la mañana. Sentí miedo porque en esa condición sería imposible llegar a la clínica. Mi abuela me tranquilizó, me hizo sentir confiada. Al fin de cuentas tenía razón. La mayoría de los habitantes del pueblo nacieron sin necesidad de clínicas ni de doctores. Rápidamente fue a su recámara y cambió las sábanas de su cama por unas limpias. Me pidió que me recostara. Después fue por un balde de agua y unas tijeras que desinfectó con alcohol y fuego. Se fue a la cocina y me preparó un té con unas hierbas que olían horrible, pero que me aseguró me harían bien. Después de beberlo, quedé dormida. Cuando desperté, busqué a mi niña y la vi en los brazos de la abuela, quien al percatarse que abrí los ojos me dio a la bebé para que la abrazara. En el cuarto había varias viejitas. Imaginé eran amigas de la abuela y habían ido a ayudarla con el parto. Afuera del cuarto escuchaba voces de hombres. La casa estaba repleta de gente. La abuela se dirigió a sus amigas
y les pidió que salieran del cuarto para que yo pudiera descansar. Al tener a mi hija entre mis brazos comencé a llorar. Todo lo que no había podido en los últimos meses. Tanto dolor y tanta pena ahora me parecían una tontería, ante la gran felicidad de saberme madre y tener entre mis brazos a la niña más hermosa del mundo. Caí profundamente dormida. Al despertar, la abuela se encontraba a mi lado. Me dio de comer y me mostró cómo había que hacerle el aseo a la niña. Al día siguiente ya estaba yo de pie. Ayudé con las labores de la casa. Durante la cena, mi abuelo me contó que de ahora en adelante no dejara abierta la ventana, aunque hiciera mucho calor. Sin poner objeción afirmé con la cabeza. A partir de esa noche comencé a tener pesadillas. Siempre eran distintas, pero el final era el mismo. Me encontraba encerrada en un cuarto oscuro. Había una pequeña ventanilla desde la cual yo veía a la abuela llevándose a mi hija. Después de eso siempre despertaba. En una ocasión me encontraba en mi habitación y comenzaron a escucharse rasguños dentro del ropero. No hice caso. Pensé sería algún ratón. Le dije a mi abuelo, quien inmediatamente fue a revisar. No encontró nada. La beba era muy bien portada. Nunca lloraba por las noches y me dejaba dormir. Una ocasión desperté y miré hacia donde la niña dormía, y ahí estaba parada a su costado la abuela, meciendo su cuna y cantándole una canción que no podía entender. Le pedí que se fuera a dormir, que no se preocupara, que necesitaba descansar. Cerré los ojos y quedé profundamente dormida. Esto sucedió 3 veces en los últimos 7 días. Una mañana, antes de que se fueran los abuelos a sus labores, le dije a la abuela que me preocupaba que estuviera despierta tan noche, que la bebé estaría bien, que descansara, porque la necesitábamos fuerte. La abuela desconcertada me preguntó, ¿de qué hablas? Yo no me he levantado durante las noches. Inmediatamente sentí un frío horrible pasar por mi espalda y les conté lo que había visto. Ninguno de los dos salió de la casa ese día. Al parecer, una maldita bruja había entrado a la casa cuando la niña nació. Mi abuelo quitó las tijeras y las metió dentro de un tambo de metal que tenía en el jardín. Junto con estas, puso los recipientes que teníamos debajo de las camas y los crucifijos colocados entre los colchones y las almohadas. Cuando terminó, virtió gasolina y los incendió para volver a colocar otras tijeras, baldes y crucifijos. La abuela limpió la casa con mucha agua y unas hierbas que olían muy fuerte. Me dijeron que no me preocupara, que esa bruja ya no podría entrar. No sabía qué pensar. Quizás solo había sido una alucinación producto del sueño, pero la seriedad con que se tomaban las cosas, mis abuelos, me hacían estar nerviosa. Todo volvió a la normalidad. La anciana no apareció de nuevo. Al mes de haber nacido mi niña, comencé a organizarme para ir a buscar trabajo. Conseguí una entrevista en una universidad de paga en la ciudad. Estaba muy contenta y mis abuelos también. Mi hija era hermosa y los 3 nos desvivíamos porque estuviera en perfectas condiciones. La noche previa a mi entrevista me despertó el llanto de la niña. Algo inusual. Como repito, nunca lo hacía. Rápidamente me levanté y antes de agarrarla, en la ventana que daba al jardín, por afuera, estaba una anciana que no quitaba la mirada de mi hija. Su cara era arrugada y larga, con una barbilla afilada y una boca sin labios. Su aspecto daba miedo, pero eran sus ojos los que me helaron el alma. Estaban tan negros que se distinguían de la oscuridad de la noche, y en el centro una pequeñísima luz que parecía la lucecilla de un aparato electrónico. Me quedé pasmada,
completamente inmóvil. Fue hasta que vi cómo con sus dedos huesudos provistos de uñas largas comenzaron a rasgar el vidrio de la ventana que logré gritar. Segundos después entraron mis abuelos y encendieron la luz. Desesperada les dije que una anciana estaba en la ventana mirando a la niña, quien no paraba de llorar. El abuelo salió del cuarto, tomó su machete y salió al jardín. Entró y nos dijo que no había nadie. Esa noche no pude dormir. Por la mañana, la abuela no salió. Pensaba quedarse en la casa cuidando a la niña mientras yo iba a la entrevista. No me sentía con ánimo de ir. Me preocupaba dejarlas solas. Nuevamente, como era costumbre, la abuela, intuyendo mi sentir, me convenció para que fuera, que no me preocupara, que esas malditas bestias no salían durante el día. De regreso a casa, el miedo era más grande que la alegría de haber conseguido el empleo. Al entrar, estaban ya sentados en la mesa esperándome para cenar. Platicamos de nuestro día. Les dio felicidad saber que ya tenía trabajo. Todos nos fuimos a dormir, menos el abuelo, quien se quedó en el sillón con su machete en mano. Cuando logré conciliar el sueño, los gritos de la gente me despertaron. Afuera de la casa se oía: Don José, salga, pronto, en el techo de su casa están las brujas. El abuelo, sin pensarlo, salió, y detrás de él, nosotras sin la niña. Todos señalaban hacia el techo. Lo que vi, simplemente no lo podía creer, pero mi mente tampoco podía explicarlo. Sobre el techo, 3 bolas de fuego, exactamente arriba del cuarto donde yo dormía. El abuelo, al ver que estaba afuera y el bebé adentro de la casa, me gritó que fuera de inmediato con la niña y que no la dejara por ningún motivo sola. Lo obedecí. Al llegar al cuarto noté que la ventana estaba abierta y vi a la misma anciana de la otra vez. De esa boca entreabierta se veían sus dientes filosos y amarillentos. Comenzó a meterse por la ventana. Agarré a mi hija y comencé a gritar, pero los ruidos de la gente de afuera hicieron que los míos no fueran escuchados. La anciana se acercó e intentó arrebatarme a la niña. Yo la abracé con todas mis fuerzas y comencé a decirle: «Vete de aquí, nadie te ha invitado». Tomé el crucifijo debajo de la almohada y se lo clavé en alguna parte de su cara. Soltó un grito tan horrible y fuerte que mis abuelos, al escucharlo, corrieron al cuarto y al llegar me vieron con el crucifijo en la mano. Mi ropa estaba manchada de una sustancia negra, pero la vieja ya no estaba. Cuando revisamos a la niña para ver que se encontrara bien, nos dimos cuenta de que su cuerpecito estaba repleto de moretones y se veía muy pálida. Yo estaba muy espantada y no sabía qué hacer. La abuela la tomó y la comenzó a limpiar con agüita tibia. Afuera, el abuelo platicaba con la gente del pueblo. Le decían que esas mendigas brujas ya habían marcado a la criatura y que no descansarían hasta llevársela, que teníamos que bautizarla cuanto antes. Cuando estábamos los 3 ya en la casa, el abuelo me dijo: «Tenemos que bautizar a la niña. Es la única forma de que esas desdichadas la dejen en paz». A la mañana siguiente comenzamos con los preparativos. Todo quedó listo. La celebración sería el próximo sábado. Durante la semana la abuela se comportó extraña. No hablaba y se quedaba todo el día en su cuarto. Estaba haciendo algunos arreglos. En un pedazo de tela roja de unos 10 centímetros por lado, colocaba en el centro semillitas de algo que yo no conocía. Juntaba los lados y anudaba con un cordón blanco. Mi abuelo compró un cerdo, lo sacrificó y preparó para que comiéramos ese día. Mientras tanto, yo cuidé a mi hija sin despegarme ni un solo instante de ella. Nuevamente, mucha gente fue a la casa a ayudar. Quitaron las tijeras de las puertas y en su lugar colocaron una imagen de un triángulo que adentro tenía un ojo, 3 líneas por ceja que terminaban en un triángulo
y como si estuvieran escurriendo del ojo 12 líneas que terminaban en forma de gotas. A decir verdad, me causaba un poco de desagrado, pero conociendo a los abuelos, era algún tipo de protección. Llegó el día. En la casa estaba casi todo el pueblo. En el jardín y en la calle donde habíamos colocado mesas y sillas, me habían dicho que era necesario hacer una gran fiesta para que las brujas se enteraran que esa niña ya no les podía pertenecer. El abuelo y yo, junto con los conocidos más allegados, nos encontrábamos en el jardín cuando por fin salió la abuela, en un vestido blanco y largo, con holanes y con un velo del mismo color que le cubrían la cara. Caminaba despacio y conforme pasaba al lado de la gente, ésta la miraba y hacía una especie de reverencia con la cabeza. En cuanto quise dirigirme hacia ella para abrazarla, el abuelo me cogió del brazo y lo evitó. Murmuró que la abuela no podía hablar y que nadie debía tocarla hasta que terminara el festejo. Como siempre, hice caso y dejé que continuara su camino. Cuando llegó enfrente de mí, extendió sus brazos. Entendí que quería a la niña. Se la di, la tomó y simplemente se sentó con nosotros. Para hacer un bautizo de pueblo todo estaba muy silencioso. Nadie hablaba, todos estaban sentados con la mirada hacia el piso. A pesar de lo extraño de la situación, me sentía contenta porque mi hija dejaría de correr riesgo y justificaba el comportamiento de los demás por su avanzada edad. Como ya había dicho, era un pueblo de viejos. Llegó el padre vestido con una sotana negra y un libro muy grueso. Se ubicó en donde había una tarima que el abuelo había hecho con madera. Puso su libro en el podio, levantó las manos al cielo e inmediatamente 3 viejitos de entre las personas se levantaron y llevaron la pila bautismal vacía, hecha de aluminio con bordes dorados, que se encontraba en el jardín. Una viejecilla se acercó a mi abuela y a mí. Nos ofreció una copa dorada con lo que parecía vino. En cuanto terminamos de beberlo, la abuela se puso de pie. Yo quise hacer lo mismo, pero no pude. Intenté hablar y tampoco lograba articular palabra alguna. Vi cómo la abuela se alejaba. Esa imagen era como mis pesadillas. Pensé que todo era un sueño. Al lado de la abuela había 6 ancianas. Colocó a la niña en la pileta. El padre comenzó a decir una oración, pero en lugar de dirigirla a Dios, repetía una y otra vez la palabra Moloch. Vi cómo en la pila donde estaba mi niña pusieron los arreglos que esa semana había hecho mi abuela. De pronto pasó a mi lado la anciana de la ventana, la de los ojos más negros que la misma oscuridad de la noche, la de las manos huesudas y de largas uñas. Fue hasta donde estaba mi niña. Llevaba una vasija negra y virtió su contenido. Con horror vi que era sangre. Mi bebé lloraba y yo inmóvil, sin voz, miraba destrozada. De mis ojos comenzaron a salir lágrimas. No podía creer lo que estaba sucediendo. El padre tomó a mi hija y la alzó. Repitió: Señor Todopoderoso, hace 32 años te fue negado el sacrificio de la 6ª hija de Moloch, pero hoy esta humilde familia cumple su promesa y tú deberás cumplir la tuya. Te entrego el alma de esta inocente criatura a cambio de juventud y larga vida. La abuela le quitó al padre la niña y la puso sobre el suelo. Con la mano ordenó me llevaran a su lado. Mi hija y yo estábamos indefensas sin poder hacer nada. La mujer de manos huesudas tomó un cuchillo y comenzó a blandirlo en el cuerpecito frágil de mi niña. No soporté más y me desmayé. Al abrir los ojos estaba en un hospital. Comencé a gritar, preguntaba por mi hija. Tuvieron que ponerme un calmante. Al volver en mí, no podía dejar de llorar. En la habitación en la que me encontraba estaba mi madre. Me pidió que me tranquilizara. Me explicó que el día de mi cumpleaños había tenido un accidente y que desafortunadamente
había perdido al bebé. Me tomó de la mano. En eso entró Fernando, quien me abrazó. No entendía qué estaba pasando. Me enteré después que había estado 7 meses en coma, que nunca fui con mis abuelos y que todo lo que creía que había pasado no sucedió. 2 años después fui a visitar con Fernando a mis abuelos. Al llegar me recibieron con mucha amabilidad. Nos sentamos a la mesa, platicamos de todo un poco y en eso salió de uno de los cuartos una niña de piel morena en calzoncillos con una cicatriz a lo largo del pecho. Al mirarla me conmocioné tanto que casi me desmayo de la impresión. Mi abuela le dijo: Sofía, ve a ponerte una camisa que te vas a enfermar. Esa niña se llamaba igual que yo, y según mis abuelos, una noche hace 2 años, llegó hasta su puerta una mujer que había sido atacada por un animal salvaje con su hija entre sus brazos. Las dos estaban heridas, la madre murió y la niña, por un milagro del Señor, se había salvado. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y no se te olvide dar like y comentar qué te pareció. Nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados. Hasta la próxima.